La independencia judicial es la última defensa del ciudadano frente al abuso del poder. Cuando los gobiernos controlan los nombramientos, intimidan a jueces y fiscales o utilizan los tribunales para perseguir adversarios, la democracia pierde su contenido. América Latina ofrece demasiados ejemplos de supuestas reformas que terminaron debilitando la carrera judicial, destruyendo contrapesos y garantizando impunidad. El desafío consiste en corregir sistemas lentos y corruptos sin entregarlos a quienes pretenden gobernar sin límites. Para conversar sobre la captura de la justicia, las consecuencias que provoca y cómo pueden recuperarse instituciones capaces de proteger la Constitución, la libertad y los derechos ciudadanos, les presento a Rodrigo Pombo, abogado constitucionalista colombiano, conjuez del Consejo de Estado, árbitro y profesor universitario. Su libro Punto de Quiebre, que les recomiendo, expone los fundamentos del pensamiento conservador. Licenciado Pombo, bienvenido a Razón de Estado. Los gobiernos que buscan controlar la justicia nunca lo confiesan. Hablan de combatir la corrupción o democratizar los tribunales. ¿Por qué las reformas judiciales se convierten tan fácilmente en mecanismos de captura del sistema de justicia? Pues básicamente porque desde la perspectiva eminentemente histórica uno podría decir que en el siglo XIX se consideró que la principal rama del poder era el poder legislativo, producción de las leyes. El siglo XX, el ejecutivo, quien ejecutaba las leyes. En el siglo XXI, y a partir de lo que se llama el neoconstitucionalismo, de lo que se trata es de dominar el sistema judicial. Y entonces hay una carrera enorme por parte del Ejecutivo de dominar a quien toma en la última palabra, que es la rama judicial, bajo tres ideas fundamentales. La primera es que, de alguna manera, el sistema judicial legitima una decisión. Segundo, la legitima en última instancia. Y tercero, hace que, por lo menos de dientes para afuera, es decir, de manera un poco aparente y muy camuflada, pues evidentemente la decisión suene colegiada, motivada, constitucional, legal. Y evidentemente, pues las dictaduras y los neopopulismos se amparan en esas tres vías para dominar eso. Hugo Chávez, Evo Morales, Correa, los Kirchner, Petro y tantos otros impresentables hicieron todo lo que pudieron para poner la justicia a su servicio, para perseguir enemigos políticos y robar con impunidad. Algunos lograron consolidar una dictadura como Chávez, pero todos hicieron un daño severo a la división de poderes. ¿Puede ser independiente la justicia cuando depende del poder político? Evidentemente, la cuota inicial de la independencia y de la calidad de la producción pues tiene que ver con una separación tajante, no solo formal, sino real del poder político. Por lo tanto, todo aquello que tenga que ver, por ejemplo, con la elección popular de jueces, por ejemplo, con la elección mediada por parte del Ejecutivo de ciertos jueces, por ejemplo, con la influencia de las altas magistraturas por parte del Ejecutivo e incluso del Legislativo, todo eso atenta contra la calidad, la independencia de la justicia. Y de contera, pues evidente, atenta contra la dignidad, la protección de los derechos fundamentales y yo diría el equilibrio real y efectivo de poderes. ¿Qué evitó en Colombia que Petro lograra secuestrar el sistema de justicia a pesar de todos los intentos que hizo? Pues nosotros en Colombia tenemos muchas falencias en muchas cosas, pero gracias a Dios se ha fortalecido grandemente la rama judicial. Las razones son varias, pero te las sintetizo. Primero, desde la previsión de la Constitución del 91 se empoderó mucho y se afamó mucho la justicia por ser una justicia eficiente y eficaz, por lo menos en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, a raíz y con fundamento en la acción de tutela, la acción de amparo en otras latitudes. Una justicia célere, oportuna y muy eficaz. Lo segundo, porque los jueces evidentemente están administrados por el Consejo Superior de la Judicatura, un cuerpo autónomo independiente, por lo menos en teoría, que evidentemente maneja el presupuesto y agencia todos los intereses, los ascensos y pues la carrera judicial. Pero a su turno tenemos también que decir que en Colombia los jueces cada día se han venido profesionalizando más y este es un país legalista, tradicionalista, conservador y
la rama que más representa ese conservadurismo, en el buen sentido de la palabra, sobre todo como control, frontera, dique iluminado contra la arbitrariedad, el despotismo y la tiranía, es la rama judicial precisamente. Y tenemos obviamente una Corte Constitucional, pero sobre todo un Consejo de Estado, jurisdicción contenciosa administrativa, que se portó realmente bien contra las fauces del neopopulismo de Gustavo Petro y el socialismo del siglo XXI representado por Gustavo Petro. Evo Morales en su día en Bolivia presentó las elecciones judiciales como una devolución del poder al pueblo, pero el oficialismo preseleccionaba a los candidatos. Cosas similares hizo Correa en la época en la que presidió el Ecuador, que solo fue un desastre tras otro, y también quiso secuestrar el sistema de justicia. ¿Qué les espera a los ciudadanos y a la justicia cuando todas las opciones de jueces ya fueron filtradas por el poder? Tiranía, absolutismo, neopopulismo y del más ramplón y burdo. Cuando tú filtras de manera indirecta o directa la elección de los jueces, simple y llanamente con criterios políticos, de poder político, allí lo que estás es premiando la arbitrariedad, no la motivación, no la decisión sosegada, no la decisión fundamentada en la Constitución, la ley y en el ordenamiento jurídico. Eso es simple y llanamente populismo judicial. En México, a través de una infame reforma al sistema de justicia, se sometieron a votación popular los cargos judiciales entre miles de candidatos muy cuestionables. Votó menos del 13%. ¿Le dieron AMLO y Sheinbaum el tiro de gracia a la democracia mexicana? Estoy absolutamente seguro de eso. Puedo decir la información, pero no la fuente. Colegas míos me llamaron muy preocupados porque veían con muy buenos ojos la reacción de la rama judicial en Colombia en términos generales frente a la arbitrariedad de Gustavo Petro y muy malos ojos la elección popular. Y me decían que incluso estaba tarifado. ¿Cuánto vale un juez en México? Tantos millones de dólares. Y por tantos millones de dólares te garantizan tu curul, tu puesto como juez de la República Mexicana. Y eso me parece, pues, francamente una aberración desde todo punto de vista. Para concluir, licenciado Pombo, y le agradezco brevedad, ¿qué debe hacer América Latina para salir de la trampa de pasar de jueces corruptos a jueces obedientes? ¿Cómo se limpia el sistema sin volver a someterlo? ¿Cómo se generaliza el ejemplo de jueces ejemplares, que los hay? Periodos más largos de tiempo, ojalá sistemas mixtos entre cooptación y elección temporal de altas magistraturas, buscar una cualificación muy elevada en las altas cortes que genere una cultura organizacional en toda la rama y evidentemente exigir una efectividad en el cumplimiento de las sentencias y una celeridad en la administración de justicia. Sin jueces independientes, la Constitución se convierte en papel quemado y los derechos quedan a merced del gobernante de turno. Cuando la justicia obedece al poder, el ciudadano deja de tener garantías y empieza a vivir bajo permiso. Licenciado Pombo, muchas gracias por su tiempo.